¿Cuál es el primer tema? Tema político, les decía, porque esto de la coalición para el cambio, pues no solamente digamos que lo esperaba un sector, sino que se hace realidad y que resulta que ha llamado muchísimo la atención. Así que nada más estoy esperando que Miguel me informe, comunique, señale que está listo don Eli Feinsack, quien, como repetimos, se une a Mario Redondo en esta coalición para el cambio. Don Mario Redondo, a quien también lo invité. Todo esto pasó en las últimas horas de anoche, les cuento. A don Mario, a quien lo invité, me dijo, doña Amelia, debería poner el audio. Doña Amelia, vieras que soy empleado público y tengo horario de trabajo y no he pedido permiso ni vacaciones para hacerlo. No puedo atender, por tanto, porque tengo que respetar eso. Muy bien, él es el alcalde ahora, recuerden. Don Eli Feinsack, buenos días. Decía yo que mucha gente esperaba viendo a ver qué iba a pasar finalmente, porque hace rato que venimos a oír del tema. ¿Cómo se aterriza esta coalición para el cambio? ¿Cuál es el cambio que proponen, don Eli? Buenos días. Muy buenos días, doña Amelia, y muy buenos días a toda su audiencia. Muchas gracias por el espacio. Doña Amelia, yo creo que los costarricenses hace rato demandan y exigen que los políticos nos pongamos de acuerdo, que dejemos de lado las rencillas por diferencias ideológicas que nos impiden ser pragmáticos y buscar soluciones para los problemas del país. El país tiene serios problemas en materia de desempleo, pero no solo el desempleo. La cantidad de gente que tiene trabajo, pero trabaja menos horas de las que quisiera, la cantidad de gente que ha tenido jornadas laborales reducidas, contratos suspendidos, realmente más o menos la mitad de la población costarricense tiene problemas en su situación laboral. La situación de la pobreza que se nos disparó alrededor del 30% al principio de la pandemia, y cuando se anuncia este año podría ser incluso hasta un poco peor. Y de la mano de todo esto, la penetración del narcotráfico, del crimen organizado, la violencia que se ve en las calles, los asesinatos todos los días, y por último la corrupción. Ahora cada vez que uno levanta un papel se descubre un acto de corrupción, ¿verdad? Y lo que proponemos nosotros es una forma diferente de hacer las cosas para resolver esos problemas. La política tradicional vive de mantener los problemas sin resolverlos, de hacer actos cosméticos simplemente para dar la impresión de que están trabajando, pero a los políticos tradicionales de este país, estatistas, les conviene mantener la pobreza porque de ahí sacan rédito político. Les conviene que las carreteras nunca se terminen de construir porque así alcanzan para 2 o 3 gobiernos de estar haciendo inauguraciones y así por el estilo. Entonces, comprendiendo esta situación, doña Amelia, don Mario Redondo y este servidor, los partidos demócrata, Alianza Demócrata Cristiana y Liberal Progresista, nos hemos venido reuniendo desde hace un poco más de un año, explorando los puntos de coincidencia que hemos descubierto para nuestra satisfacción, que son enormes y que tenemos visiones de mundo muy similares en cuanto a cuáles son los principales problemas que tiene el país y cuál es la forma de resolverlos. Tenemos claro que hay que empezar a crear oportunidades para todas y todos los costarricenses, que tenemos que empezar a generar empleo para todas y todos los costarricenses, y no solo para los que tienen la posibilidad y la dicha de poder trabajar en zona franca, ¿verdad? Y que esto pasa por simplificarle la vida a la gente. Esto pasa por reconocer que el Estado costarricense creció de manera desordenada, el gasto público creció de manera desmedida y empezó a desplazar a la actividad productiva privada. Don Eli, ¿cómo van a financiarse el partido? ¿Cómo se va a financiar en las elecciones donde se ocupa tantísimo dinero? Bueno, creemos que con la presentación que hicimos ayer mostrando el magnífico equipo humano que nos acompaña, yo creo que esto ha despertado muchísimo interés de amplios sectores de la población costarricense, que esperamos que nos vayan a aportar donaciones, que es la única forma que tenemos de financiarlo, ¿verdad? Es con contribuciones privadas de personas que vean en esto el mérito
de poder llegar a verdaderamente resolver los problemas de Costa Rica. Aquí ustedes en el tema de reforma del Estado presentan a Fabián Bolio, Abril Gordienco, entre otros. Reforma educativa, Gabriela Calvo, David Segura, Rafael Goña. Productividad e inversión, Shirley Saborío, de los que conocemos. En relaciones internacionales, Walter Nihaus. En economía y finanzas, Alberto Trejos, Gretel López, José Rafael Brenes, Edgar Robles, Denis Meléndez y más, que ha sido uno de los equipos sobre los que más se ha comentado en las últimas horas. En deporte, Eric Lonis, Marcela Trejos y más. En turismo, Walter Nihaus aparece de nuevo junto a Gretel Fernández. En tecnología e innovación, Adolfo Cruz y Alan Matarrita. En salud, Andrea Prado, Mónica Brunner. En cultura, Clara Astiazarán y Andrés Fernández. En energía, Sofía Rodríguez, José Corrales. En transporte, Roberto Arguedas. En el tema mujer, Katia Cambronero, Vanessa Baglio. No es todo el equipo, es como decir una muestra de lo que tenemos ya trabajando duro con nosotros hasta este momento. Así es, doña Amelia, exactamente como usted lo dice, no es todo el equipo. Para empezar, ahí se mencionaron tal vez 6 o 8 mesas de trabajo y tenemos más de 30 mesas ya trabajando. Incluso en esas mesas que se mencionaron, se mencionan tal vez los nombres más reconocibles, pero no son todas las personas que están trabajando, ¿verdad? Por decirle algo, en innovación y tecnología mencionamos 2 nombres, pero tenemos a don Juan Manuel Campos trabajando con nosotros, tenemos a Álvaro Villalobos de la empresa Ubix, tenemos a don Jimmy Figueroa, que es otro emprendedor costarricense. O sea, tenemos un equipo de lujo en la materia esta de innovación tecnológica. Don Eli, la gran pregunta, ¿cómo y con qué van a poder desarrollar? Usted nos habla de que van a resolver muchos problemas muy puntuales, sí, pero ¿cómo y con qué? ¿Cuáles son esas prioridades con las que ustedes van a batallar en la campaña política para convencer a los costarricenses de que están dispuestos al cambio? Empleo, doña Amelia, reducción del costo de la vida, reducción de los costos de producción para poder mejorar la competitividad de los productores costarricenses. Vamos a ponerle especial énfasis a resolver la situación de una economía que está estancada, viene estancada, y que encima de que está estancada, cada cierto tiempo recibe un garrotazo adicional con nuevos impuestos que suben. Vamos a simplificar la estructura del aparato estatal. Hemos hecho propuestas, por ejemplo, de crear un ministerio de la producción fusionando todos los ministerios e institutos que tienen que ver con la actividad productiva, de crear un solo ministerio de economía fusionando al de Hacienda, al de planificación económica, a la parte de fomento económico del Ministerio de Economía. Eli, algunos dicen que estamos recontra enredados, que se pueden plantear esas ideas, caminar hacia el cómo de alguna manera, pero a la hora de desenredar lo que hay y de adquirir la experiencia de gobierno que se necesita, se van 4 años y no se logra. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, nosotros hemos presentado un equipo que no solo es de lujo por las calificaciones profesionales de las personas y la experiencia en sus respectivos campos, sino que también tienen experiencia relevante. No son los políticos de siempre, no son las personas que han traído al país a la situación en la que está hoy, pero son personas que son líderes reconocidos y distinguidos, cada uno en sus respectivos campos, y que sí tienen la intención y comparten con nosotros la visión de la importancia de hacer las reformas en esta dirección, porque usted se sienta a hablar con opciones políticas tal vez un poquito más tradicionales, y básicamente lo que le dicen es: vamos a agarrar el modelo y le vamos a hacer 2 o 3 retoquecitos. Y los 2 o 3 retoquecitos muchas veces terminan siendo: vamos a agregar una institución social más, un nuevo programa social para resolver lo que los otros 44 no han resuelto. Y nosotros sí tenemos una visión completamente diferente, una visión de que para rescatar la democracia costarricense necesitamos devolverle, como se supone que es en democracia, devolverle el poder al pueblo, y cambiar este equilibrio donde hoy por hoy los gobernantes se sienten como que
Son reyes y el pueblo les debe rendir pleitesía. Por supuesto que llevamos, al unir dos partidos políticos, pero mucho más que dos partidos políticos, porque esta lista de personas que presentamos ayer, muchísimos de ellos son personas que no tenían bandera política, que tal vez en el pasado algunos estuvieron en un partido, otros estuvieron en otro partido, pero son personas que no estaban políticamente activos, que encuentran en esta unión la posibilidad de hacer algo trascendental por el bien del país. Y entonces, más que una coalición de partidos políticos, esto es una gran alianza de costarricenses dispuestos a sacar al país adelante. Como dijo Mario Redondo anoche... ¿Dónde se encuentran? Ahí voy a la pregunta. ¿Dónde se encuentran Eli Feinsack y Mario Redondo? Porque sí pertenecían a partidos con una ideología, con una posición. ¿En dónde se encuentran para que esta coalición pueda ser realmente exitosa? En la visión de mundo que tenemos en cuanto a cuáles son los principales problemas que afectan a la población costarricense, la situación de empleo, la pobreza, que no la logramos disminuir en más de 20 años y más bien con la pandemia subió un poco más, la situación de la inseguridad y la penetración de las redes del narcotráfico y el crimen organizado, la corrupción que ha invadido todos los espacios de la vida pública y privada en este país. Aquí le tengo la pregunta de los 100,000, pero primero una cosa importante, es una coalición de ustedes dos, está abierta a invitar a otros partidos, a otros grupos, a otras personas que tienen intereses también políticos en la futura campaña. Estamos abiertos, como hemos estado abiertos a lo largo del último año, que hemos tenido conversaciones con diferentes fuerzas políticas y figuras del escenario político. Doña Amelia, el equipo que nosotros anunciamos anoche no se arma de la noche a la mañana, y esto ha sido precisamente el producto de un proceso de apertura de ambos partidos políticos, de entender que aquí lo que tenemos que construir es una selección nacional con todos los mejores talentos, cada quien ubicado en la posición en la que mejor juega, para poder resolver esos problemas que tiene el país. Así que claro que estamos abiertos. La idea es hacer esto lo más grande posible, y donde encontremos personas que comparten nuestra visión de mundo, nuestro entendimiento de que es necesario reducir el tamaño del aparato estatal, simplificarlo para poder reducir trámites, para poder reducir impuestos, que es necesario reducir costos de producción para poder devolverle a los productores costarricenses y a los agricultores costarricenses la competitividad que han perdido a lo largo de la última década o década y media, donde encontremos personas que además, como Mario y yo, demuestren estar dispuestos a dejar de lado sus aspiraciones personales en aras de construir algo más grande y más importante para el país. Esas personas y esas fuerzas políticas serán bienvenidas. ¿Cómo se elegiría el candidato presidencial? Es un tema que ya se ha conversado. Mario y yo tenemos absoluta claridad de que eso no va a ser un obstáculo, y podremos lograr un acuerdo entre las partes para presentarle a las asambleas nacionales de los partidos. Usted sabe que al final de cuentas la formalidad es importante también, y el acuerdo de coalición tiene que ser aprobado y ratificado por las asambleas nacionales de los dos partidos. Entonces estamos clarísimos de que nos podemos poner de acuerdo. Ya hemos establecido algunos parámetros y algunos criterios de cómo vamos a hacer esa escogencia, y no se va a tardar mucho más, porque bueno, ya los demás partidos políticos están entrando en la campaña política, ya tienen o están anunciando sus candidatos, y nosotros también tenemos que movernos en esa dirección, pero con la absoluta certeza de que nos ponemos de acuerdo y podemos encontrar... ¿Que usted apoyaría a don Mario lo apoyaría a usted? Eso no está en discusión. Ese es el primer compromiso que asumimos ambos cuando empezamos a conversar hace más de un año, que nos dijimos mutuamente: Mario, si lo que le conviene al país y lo que le conviene a la coalición es que vos seas el candidato, yo te voy a apoyar sin reservas. Y Mario me dijo lo mismo: Eli, si lo que le conviene al país y lo que le conviene a la coalición es que vos seas el candidato, yo te voy a apoyar al 100%. Y a partir de ahí
Eso ha facilitado absolutamente todos los demás procesos de conversación y negociación entre las dos fuerzas políticas, entendiendo que ambos estamos dispuestos a ceder ese espacio, a dejarlo en el otro líder, si eso es lo que conviene, porque aquí lo que importa, doña Amelia, es encontrar la fórmula ganadora para rescatar a Costa Rica de esta situación tan grave en la que se encuentra y no andar inflando aspiraciones personales. Usted ve que la mayoría de las candidaturas se definen primero por el deseo y la aspiración personal del candidato. Y una vez que el candidato dice, bueno, o el candidato o candidata, quiero ser candidato o candidata, después se sienta a pensar qué ideas le va a proponer al elector costarricense, cuáles planes le va a presentar al país y con quién va a gobernar, ¿verdad? Nosotros hemos procedido exactamente al revés. Primero fue ponernos de acuerdo en que teníamos muchos puntos de encuentro, que necesitábamos construir equipos importantes para no solo para preparar las propuestas, sino para eventualmente también tener un equipo de gobierno y no repetir, por ejemplo, la irresponsabilidad que hizo don Luis Guillermo Solís, que cuando ganó segunda ronda, a 3,5 o 4 semanas de asumir la presidencia, por primera vez se sentó a pensar cuál sería su equipo de gobierno. Cualquier persona que haya seguido la presentación de anoche se dio cuenta de que aquí hay equipo de sobra para gobernar. Don Eli, se nos acaba el tiempo, pero la pregunta que todo el mundo no, pero una parte importante de las personas que opinan están pidiendo: ¿se queda Recope? ¿Se va Recope? ¿Qué va a hacer con Recope? Como una prueba de cómo va el cambio. Recope se va. No tiene ningún sentido mantener una refinadora que no refina, que tiene más de 11 o 12 años de no refinar, pero mantiene intacta su planilla de refinación. Sí, en el análisis hemos concluido que Recope tiene una serie de activos muy valiosos que es importante rescatar. No podemos simplemente desecharlos, y me refiero básicamente a toda la infraestructura que tienen de trasiego y almacenamiento de los combustibles, el poliducto, los tanques, los planteles, ¿verdad?, el puerto petrolero. Y entonces eso se puede administrar con una oficina de probablemente 50 o 75 funcionarios, no se necesita más que eso. Hoy Recope tiene 1.800 funcionarios, ¿verdad? Y entonces se abre el mercado, se permite que los distribuidores de combustibles importen sus propios combustibles, y si quieren utilizar ese puerto petrolero o el poliducto para llevar el combustible desde el puerto hasta los diferentes puntos del país, le pagarán a esta oficina gubernamental que administra este activo un peaje para poder utilizarlo. Pero entonces eliminamos por completo esa estructura, esa estructura que le impone costos y le traslada costos injustamente a los costarricenses, manteniendo una estructura que ya no tiene sentido. Mario lo dijo anoche muy claramente: las instituciones no son fines en sí mismas, las instituciones se crean para cumplir un cometido, y cuando ya esa necesidad dejó de existir, la institución no tiene por qué ser mantenida. Los recursos hay que dedicarlos, los recursos públicos que son escasos y que tienen su origen en el bolsillo de los costarricenses, son escasos y hay que utilizarlos de la mejor manera posible. Y si la mejor manera posible es destinar esa plata para política social o destinar esa plata para programas de asistencia técnica a los agricultores, pues entonces hay que hacerlo de esa manera y no mantener la ficción de una empresa que ya no hace lo que tenía que hacer. Bueno, es parte de lo que nos está diciendo don Eli Feinsack, quien junto a Mario Redondo anunció ayer que se unen en una coalición que se apellida Para el Cambio, ni más ni menos. Hemos escuchado algo de sus ideas, ha presentado un equipo que ha dado muchísimo de qué hablar. Ya tendremos mucho más tiempo de hablar de este tema en los diferentes espacios políticos que hagamos. Así que le agradezco mucho a don Eli Feinsack. Repito, don Mario Redondo no está. Anoche hablamos y me decía: soy funcionario público, estoy en horario de trabajo, tendría que pedir vacaciones para poder participar, porque esa es la forma en la que yo trabajo. Excelente.